En el programa anterior estuvimos tratando un tema que guardaba relación sobre cómo vivir en los últimos tiempos. De acuerdo a lo que nos revela la palabra de Dios, hablamos de la urgencia de prepararnos ante la inminente venida del Señor por su iglesia. Estuvimos hablando de la necesidad de leer y comprender el factor de la intercesión, de orar con mayor fuerza y frecuencia, de salir al mundo y ganar almas para Cristo Jesús, de preparar a nuestras familias para ese día y a recibir por fe el consuelo que asiste a todos los hijos de Dios, sin importar cuán difícil sea el tiempo que estamos viviendo. Terminamos haciendo una alusión al hombre de pecado del cual habla Juan y que lo identifica como el anticristo o el falso Cristo, que hará su aparición en la tierra una vez que la iglesia sea arrebatada, prometiendo falsa paz a las naciones, pero acarreando consigo uno de los tiempos más turbulentos que aguardan a nuestro mundo, como lo es la gran tribulación. Hoy quisiera invitarles a seguir con este importante tema, esta importante reflexión acerca de cómo vivir en los últimos tiempos. Vivimos tiempos conflictivos y decisivos donde Satanás, el enemigo de nuestras almas, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todo lo que vemos en este tiempo no podemos solamente dejarlo en el plano de lo social o de lo político. Claramente hay un elemento espiritual que debemos saber leer como cristianos. Porque ¿cómo explica usted esa animadversión, esa antipatía que ha generado la iglesia de Cristo en este tiempo? ¿Cómo explica que en medio de una supuesta reivindicación social se quemen templos y se dé luz verde a la legislación de temas tan anticristianos como lo es la ley de la autonomía progresiva o del matrimonio homosexual? ¿Puede ver eso usted? El Señor nos advirtió en su palabra diciendo que la característica de los últimos tiempos es que serán tiempos peligrosos. Ahora nosotros no tenemos que intimidarnos, por el contrario, debemos dar gracias a Dios de que la agenda del fin de los tiempos se está cumpliendo y que podemos verlo claramente delante de nuestros ojos. La rebeldía, el orgullo, la soberbia, como usted quiera llamarle, tuvo su origen en aquel ángel que se envaneció y cayó en pecado, llamado Satanás. Fue la primera gran rebelión en el cosmos. ¿Por qué? Porque Satanás quería ser igual a Dios. Quería recibir la misma pleitesía que recibe Dios. Siendo una criatura angelical, director de los coros celestiales, se envaneció y cayó en pecado. Y no solo él, sino un tercio de los ángeles. Fue una gran rebelión, ciertamente. Bueno, Satanás y su hueste fueron desterrados del cielo y enviados a la tierra. Y cuando Adán y Eva, los primeros seres humanos, creados por Dios, vivían en el jardín del Edén y gozaban de íntima comunión con su creador, apareció este maléfico ser y los engañó, haciéndolos caer de su condición espiritual. En el fondo, Satanás siempre ha deseado adoración, por eso es que en todo acto de rebelión, sea social, político o lo que fuere, siempre sale a relucir el elemento espiritual. Y nunca la iglesia en Chile había tenido tantos enemigos como los tiene el día de hoy. Hay una confrontación espiritual de proporciones. Mientras nosotros como cristianos adoramos al Señor Jesús, el diablo quiere que esa adoración sea para Él. Y así como nosotros adoramos al Padre por medio del Hijo, Satanás, que imita todo, quiere recibir adoración por medio de su anticristo, su falso Cristo. Él anhela y reclama una adoración obvia, abierta y pública. Por eso es necesario entender cómo operan las tinieblas en los tiempos que estamos viviendo.
Les diré algunas cosas más acerca del anticristo. Para ello quisiera que retomemos nuestro pasaje del programa anterior, allí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Escuche muy bien lo que dice la palabra del Señor. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hasta ahí doy lectura a la palabra del Señor. El verso 18 dice que han surgido muchos anticristos. Es decir, personas cuyo espíritu es condescendiente con ese espíritu de orgullo y de soberbia y de rebelión demostrado por este ser diabólico. La palabra Cristo quiere decir ungido, es decir, alguien que bajo la autoridad de Dios realiza acciones y lleva a cabo la voluntad de Dios. Por lo tanto, estos anticristos son falsos ungidos, personas autoproclamadas servidoras de Dios, pero que en el fondo solo buscan su propia honra, su propio reconocimiento, sin importarle mayormente cuál sea la voluntad de Dios para ellos. Ahora el verso 19 dice algo que es muy inquietante. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quiere decir que un tiempo estuvieron con nosotros, fueron de nosotros, pero progresivamente se fueron desmarcando de nosotros. Al comienzo quizás de un modo imperceptible, comenzaron a socavar los fundamentos que sustentan a la iglesia, como lo es la comunión, la paz, el amor, la ayuda mutua, etcétera, hasta abandonar la iglesia. Juan escribe esto porque seguramente en su tiempo hubo también una división en la iglesia. Hubo quienes fueron parte de la iglesia, pero hubo un momento en que la dejaron y se fueron. Cuando usa el pronombre nosotros, se refiere a la iglesia de Cristo, a la congregación que alababa y glorificaba el nombre del Señor Jesucristo. Pero vino un movimiento divisorio y Juan afirma que el poder detrás de esa división provenía del anticristo. Es decir, en aquel tiempo ya operaba el espíritu del anticristo en el mundo. ¿Y cómo se evidenciaba? Dividiendo las iglesias. Y Juan dice algo alarmante: se fueron porque no eran de nosotros. Es decir, nunca hubo un verdadero compañerismo,
Nunca hubo una verdadera comunión. Y no es que perdieran su salvación, sino que en rigor nunca la tuvieron. Nunca hubo una verdadera coinonía con la iglesia. Nunca hubo una identificación o un compromiso verdadero con la iglesia. Bueno, detrás de eso opera el espíritu del anticristo. El Señor, el Espíritu Santo del Señor, jamás le sacará a usted de la comunión de su iglesia. Por el contrario, lo mantendrá, lo enraizará ahí. Y hay que tener mucha sabiduría, porque muchos se alejan de las iglesias por cosas que son muy superficiales, casi infantiles. Comienzan a faltar a los cultos sin darle mayor importancia ni a la iglesia, ni al plan de acción de la iglesia. Se dejan estar escuchando los susurros del enemigo que vienen vez tras vez a perturbarlo y a ponerlo en contra de la hermandad. ¿Tus hermanos ya te vinieron a ver? ¿Tu pastor ha venido a ver por qué no te congregas? Y empieza a crear un disgusto, un enojo que deriva en falta de compromiso, lo que conlleva una falta de fe y de crecimiento espiritual hasta que termina yéndose definitivamente de la congregación. Es lamentable porque no se da cuenta que no es porque los hermanos no lo visitaron, sino porque su espíritu comenzó a rebelarse paulatina y progresivamente contra Dios y su obra. Bueno, dice Juan, así es como opera el espíritu del anticristo. Dios nos libre, hermanos. Luego pueden congregarse en otra iglesia y buscar rehacer su vida de iglesia, pero si no hay perdón de por medio, si no hay restitución de por medio, siempre van a cargar con el estigma de que aquella iglesia y aquel pastor y aquellos hermanos son sus enemigos, por lo cual termina falsificando el evangelio, porque no hay un solo libro en la Biblia que no hable acerca del perdón, de la misericordia, del amor y todo lo demás. Entonces, si debe predicar en su nueva iglesia, ¿qué es lo que va a decir? Tendrá que torcer la Biblia para no verse apuntado directamente por ella. Es triste, es triste. Hoy en día vemos con mucha tristeza cuán dividido está el pueblo de Dios. Cada iglesia vela por lo suyo, olvidando que Dios nos mandó a extender su reino, considerando en amor al uno y al otro. Es decir, hay un espíritu anticristiano que está operando muy fuertemente y debemos saber distinguirlo, mis hermanos, para no ser engañados. No podemos dejarnos llevar por falsas enseñanzas que hablan con liviandad diciendo, no, si todo está bien, cuando claramente no es así. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El espíritu del anticristo es primero diabólico y segundo es divisivo y tercero es engañador. Dice la Biblia que está dispuesto a engañar aún a los escogidos si le fuera posible. Pero mire lo que dice el verso 20, estoy en 1 de Juan 2. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, aleluya. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Le está hablando a los verdaderos creyentes. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que Juan está diciendo es que este anticristo diabólico y divisivo también es un perfecto engañador. Y note el enfoque de su engaño. Él quiere negar los hechos acerca del Señor Jesús. Ahora, al diablo no le importa lo que usted cree. Usted puede creer cualquier cosa que sea buena, justa, honorable. A él no le importa mientras usted esté equivocado acerca de la persona de Jesús. Nada más le importa, excepto que usted esté equivocado acerca de quién es Jesús. Recuerde, estamos hablando no solo del anticristo, sino del espíritu del anticristo. Tal espíritu también es diabólico, también es divisivo y es engañador.
Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Si esto pudiese quedar sellado a fuego en nuestra mente y corazón, no creáis a todo espíritu, o sea, sáquese la idea de que todo lo que es espiritual es santo, sino probad los espíritus, dice el Señor. Probad los espíritus si son de Dios o no son. Y seguidamente nos va a enseñar acerca de cómo probar esos espíritus, porque dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, la piedra de tope de todo esto es Jesús. Nos es del todo conveniente recordar esto siempre. Todo espíritu define su procedencia a partir de su veredicto sobre la persona de Jesús. Puede venir alguien de una secta falsa y le dirá que usted tiene que creer en algo y le señalará algún profeta o alguna doctrina determinada. Pero cuando viene un creyente genuino, le dirá a usted que reciba a alguien en su vida y ese alguien es Jesucristo. En cierta ocasión, dos mormones tocan a la puerta. Ellos se hacen llamar ancianos, elder en inglés. Golpean a la puerta, se le abre y dicen, bueno, nosotros estamos aquí para decirles que José Smith es un verdadero profeta. Bueno, pero antes de que usted me hable de José Smith, ¿por qué no hablamos de Jesús? Claro, porque si ustedes están equivocados sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, poco y nada importa acerca de lo que piensen de José Smith. Así que hablemos de Jesús. Jesús es la parte esencial del mensaje. Es evidente que ellos no creen en Jesús tal como lo revela la Biblia. El Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces la Biblia nos aconseja que no debemos creer a todo espíritu, sino probarlos para ver si son de Dios o no lo son. Bueno, ese era solo un ejemplo. Veamos segunda de Juan, versos 7 y 8 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Ahora, ponga atención en el verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si una persona está equivocada acerca de Jesús, se puede imaginar en cuántas cosas más estará equivocada. Notemos lo que dice el verso 10, allí en 2 Juan capítulo 1. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿A qué doctrina se refiere? A la doctrina de Cristo, ciertamente. Si viene alguno y nos trae la doctrina cierta y bíblica acerca de Cristo, no lo recibáis. No le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, se hace cómplice de su error. Pero claro, de pronto vienen y golpean a la puerta de su casa. Usted le abre la puerta y les dice, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, ellos dicen, nosotros hemos venido a su puerta para darle a conocer nuestra verdad sobre tal y cual cosa. Pero resulta que usted se da cuenta que ellos no creen lo que usted cree en cuanto a la persona de Cristo, que no adoran a Jesús como usted lo adora y le sirve. Entonces, no cometa el error, no cometa la necedad de decirle, me interesa lo que me están diciendo, háganme entender su verdad, pasen más adelante. Y no conforme con eso, salgo a buscar a mis vecinos, a mis familiares, para que ellos también escuchen, y entonces abrimos nuestra casa para tener un estudio en ella. No, no cometa tal error. Si hace algo así, usted estará convirtiendo su hogar en el cuartel general del infierno aquí en la tierra. Quizá usted me diga, no lo voy a hacer, pero
Cuando ellos estén acá, yo les hablaré acerca de Dios y les diré que Dios les bendiga. No, no lo diga, porque si les dice que Dios los bendiga, usted está pidiendo que Dios bendiga lo que están haciendo. A veces somos tan ligeros en esto y le andamos ofreciendo bendiciones a todo el mundo. No, usted puede orar por ellos para que Dios abra sus ojos, sus corazones, sus mentes sean abiertas. Pero no puede pedir que Dios bendiga las enseñanzas malévolas, demoníacas que ellos promueven. Volvamos a Primera de Juan 2, versos 24 y 25, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en Él y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El diablo quiere destruir almas, quiere arrebatarles la posibilidad de la vida eterna y que junto con Él sean condenadas eternamente en el infierno. Esto es algo terrible, lo cual debe ser tomado en consideración. Cada ser humano debe saber que siempre tendrá existencia eterna, que nunca habrá un tiempo en que deje de ser, que si bien hubo un tiempo cuando no era, no existía, nunca habrá un tiempo cuando deje de ser. Ahora bien, el diablo sabe que usted no puede tener vida eterna aparte de la fe en el Cristo crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. Por tanto, es necesario, estimados, que nos apercibamos mientras haya tiempo de hacerlo. Hay ocasiones en que pienso y miro con anticipación mi ida al cielo, a la eternidad al lado del Padre Celestial. Creo que ya tengo reservaciones, no por mi mérito, sino porque mi fe ha sido puesta en Cristo Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero hay muchos que aún no tienen esa seguridad y el diablo hará todo lo que esté a su alcance para mantenerlo fuera de la posibilidad del cielo. Este es el espíritu del anticristo. Por tanto, en estos últimos tiempos, usted necesita estar despierto, porque Cristo viene pronto. Y no solo Cristo viene, sino que el anticristo, la personificación de la maldad, también hará su aparición. Usted necesita estar advertido al respecto. Pero lo más grandioso ciertamente es que nuestro Señor Jesucristo está en camino. Por tanto, usted necesita permanecer en la fe, dinamizar la fe cada día. Y uso la palabra permanecer, porque es la palabra que usa Juan al respecto. Ya lo veíamos en el verso 24, allí en Juan capítulo 2. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y el verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? ¿Qué le está diciendo a la iglesia? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que si son los últimos tiempos, necesitamos estar despiertos. Que si el Cristo y la gran tribulación vienen, necesitamos estar prevenidos. Que si nuestro Señor está en camino, necesitamos permanecer firmes en la fe. Si yo construyo una casa y le digo, esta es la casa donde usted va a vivir, donde usted va a permanecer, entonces esa es su casa. Ahí donde usted vive significa, por tanto, que usted se sentirá como en su casa. Sobre esto, Juan dice a cada creyente y a cada iglesia 3 cosas que debemos hacer en estos días en los cuales vivimos. Primero, debemos sentirnos como en casa en lo concerniente a la palabra de Dios. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios, evidentemente. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Usted tiene que sentirse como en casa en cuanto al conocimiento y práctica de la palabra de Dios, pero aquí es donde muchos cristianos fallan. Falta apreciar, valorar la palabra de Dios. Hay mucho desconocimiento en la palabra de Dios, lo que trae confusión y vulnerabilidad frente a las falsas enseñanzas. Bueno, necesitamos estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, pero también necesitamos asimilar la palabra de Dios. Necesitamos pedirle a Dios en humildad que inculque en nosotros una verdadera hambre por su palabra. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios
permanece en nosotros, también permaneceremos en el Hijo y en el Padre Celestial. Si usted quiere conocer y tener comunión con el Hijo y con el Padre Celestial, entonces usted necesita permanecer en la Escritura, en la palabra de Dios, atesorarla en su mente y corazón. A los padres les digo, no basta solo que ustedes permanezcan en la palabra, también sus hijos. No basta solamente con amonestarles, darle buenos consejos, comida, ropa decente, buenos ejemplos. Ellos necesitan saturar sus vidas con la palabra de Dios. Nuestro país necesita la palabra de Dios. El mundo entero necesita la palabra de Dios. Por eso debemos permanecer en ella y esparcirla como semilla donde quiera que vayamos. Segundo, siéntase como en casa en cuanto al Espíritu Santo. Veamos una vez más el verso 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En el Antiguo Testamento existió lo que se llamaba ungimiento, unción, y esta era una ceremonia que se realizaba con aceite. Si había un rey, un profeta o un sacerdote que debían ser ungidos, se lo ungía con aceite. O sea, se derramaba aceite sobre ellos. Ese aceite era un emblema, un símbolo, una lección visual del Espíritu Santo. Bueno, Juan hace referencia a eso cuando dice, ustedes los cristianos ciertamente tienen la unción. Es decir, todos nosotros, los que tenemos la palabra de Dios, que nos sentimos como en casa en cuanto a la palabra de Dios, también necesitamos permanecer en el Espíritu de Dios. Necesitamos sentirnos como en casa con el Espíritu Santo, porque Él es quien nos enseña a comprender la Biblia. Los cristianos tenemos dentro de nosotros un sistema de guía y un sistema de alarma, activado por el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús habla acerca del Espíritu Santo, lo llama el Consolador, y la palabra consolador aquí no significa pobrecito de mí, necesito que alguien me consuele. Aquí la palabra significa fortaleza. Piensa en la seguridad que puede ofrecer una fortaleza. Jesús hace referencia que le dará fortaleza, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mire, volvamos a 1 de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Cómo es eso de que hay que estudiar la palabra y sin embargo no necesitamos que nadie nos enseñe? ¿Acaso no es lo que estoy haciendo ahora, enseñando la palabra? No hay ninguna contradicción. Tenemos el Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo, el cual imprime en nuestras vidas la gloria, la gracia y la voluntad de Dios. No necesito un maestro para experimentar aquello. Basta solamente creer. No obstante, necesitaremos entender que alguien nos explique de qué se trata esa experiencia. Para satisfacer esa necesidad, Dios puso en las iglesias a pastores y maestros, como dice Efesios 4. Pero el gran maestro no es el pastor, sino Dios por medio del Espíritu Santo. Dios utiliza maestros humanos, pero el que enseña verdaderamente, el que nos ayuda a comprender, es el Espíritu Santo. Por tanto, es necesario permanecer en Él. La Biblia no está en contra de los maestros humanos. Por el contrario, los promueve todo el tiempo. Nos está hablando todo el tiempo acerca de la importancia de los estudios bíblicos. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El verdadero maestro es el Espíritu Santo. Entonces siéntase como en casa, permanezca en la palabra de Dios, haga lo que con el Espíritu Santo, lo mismo que con la palabra de Dios, y podrá pasar a la tercera exhortación, que es a permanecer en el Hijo de Dios, permanecer en el Hijo
de Dios, dice su palabra, si estoy como en casa en cuanto a la palabra, en cuanto al Espíritu, como consecuencia me sentiré como en casa en cuanto a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si estoy como en casa en cuanto a la palabra y en cuanto al Espíritu, me sentiré como en casa en cuanto a Cristo, el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Si estamos en casa, si permanecemos en el Hijo de Dios, entonces cuando Él regrese por su iglesia, usted tendrá confianza y no será avergonzado. De hecho, si la trompeta sonara en este mismo momento, algunos de ustedes que me están escuchando podrían exclamar, verdaderamente soy salvo. Pero, ¿qué pasará con los demás? Habrá quienes se avergüencen diciendo, oh, ha venido Jesús y me ha sorprendido teniendo resentimientos en mi corazón, mezquinando mis ofrendas, mis diezmos para la obra del Señor. Ha venido el Señor y me doy cuenta que no he sido un ganador de almas. Me presentaré delante de Él con las manos vacías. Qué triste será esa situación. Hijitos, dice el Señor, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Siéntase como en casa con la palabra de Dios, como en casa con el Espíritu Santo y como en casa con el Hijo de Dios. Así cuando Él aparezca en el rapto o arrebatamiento, usted no solo se encontrará con alguien de quien solo había oído, sino con aquel a quien conoce de corazón a corazón. Cuidado, el anticristo viene. Reciba esta advertencia, pero también Jesucristo, el Hijo de Dios, viene por segunda vez a levantar a su iglesia. Permanezca en la palabra de Dios. No deseche el consejo de Dios. Instrúyase en la Santa Escritura, hoy más que nunca. Y una vez que entienda la palabra, viva en conformidad a ella. El Señor Jesucristo regresa. Su venida es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, permanezca en Cristo, permanezca en la palabra de Dios y permanezca en el Espíritu de Dios. Así cuando el Señor regrese, usted tendrá confianza y no será avergonzado. Le pregunto, ¿está usted listo para el regreso del Señor? Lo estará si es que lo ha recibido en su corazón y en su vida como su Señor y Salvador. Que Dios le bendiga.